Yo creo firmemente que hay un nivel de guerra que la mayor parte de los hijos de Dios no han experimentado todavía. Es una guerra sin armas, un algo que no puede explicarse y que quizás no tenga significado alguno para el ciego o para el sordo, pero sí para el entendido y para el que tiene sus oídos prestos para oír. Y eso, quieras o no, te lleva a prepararte lo mejor que puedas. ¿Y cómo te preparás? Armándote. Empezás a juntar tus armas. ¿Y qué sucederá si un día el Señor mismo te ordena que te desarmes, que te desprendas de todas esas armas que habías preparado? Seguramente lo vas a hacer porque sos obediente, pero ¿para qué te pediría eso Él? Entre otras cosas, para enseñarte diseños nuevos. Por ejemplo, claro, ¿cuál podría ser un diseño nuevo hoy? Por ejemplo, acceder a la que algunos han denominado como la unción de la oveja. Hay hijos de Dios en batalla que ya están venciendo en este tiempo, utilizando lo que algunos llamaron como unción de la oveja. Él vino como oveja a vivir en medio de lobos. De ahí lo sacan. Entonces Él nos está introduciendo a un nivel de guerra que nunca habíamos visto. Porque la idea que una gran mayoría tenemos de guerra es que sacamos la espada, atamos, desatamos, aplaudimos, pataleamos y todas esas cosas que al menos yo he visto casi de manera pintoresca hacer en trabajos de liberación. Claro, sin embargo, déjame decirte que existen niveles de guerra que ni siquiera se nos han pasado por la mente. Y a medida que transcurran los tiempos, yo creo que esto irá a más y a mucho más. Te voy a leer el Salmo 37, los 9 versículos primeros, que dicen, Salmo 37, 1 al 9, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y me detengo aquí porque en esta parte está el verso que me interesa. Fíjate que se nos ha enseñado desde niños, por la corriente de este mundo, que vos tenés que pelear por lo que querés conseguir. Se nos ha enseñado que tenemos que esforzarnos y pelear por lo que va a ser nuestro. Y resulta ser que cuando entramos a la vida del Evangelio, nosotros seguimos con esa misma manera de pensar. Cuidado, nadie te está diciendo que esforzarte y estudiar para mejorar, por ejemplo, sea algo malo, ¿eh? No. Eso da buenos frutos. Está comprobado. Lo que sí quiero advertirte es que no es el mejor camino.
hay un camino que han descubierto los mansos. Yo veo que, así como en la casa de mi padre muchas moradas hay, en el camino, que es el camino de mi perfección y mi crecimiento, hay muchos caminos también. Y no todos los caminos tienen la misma dificultad y no son iguales, aunque todos los caminos apuntan y llegan al mismo lugar. Solo que algunos son más cortos y otros son más largos. Algunos son más sinuosos o escarpados y otros son más llanos y más sencillos. Entonces, repito, se nos ha enseñado que nosotros debemos pelear por lo que queremos conseguir. O sea, si vos querés ser alguien en esta vida, vas a tener que pelear duro para conseguirlo. Esa es la enseñanza. Sin embargo, esas cosas no funcionan en los ámbitos del reino. Vámonos al verso 1 de nuevo. Está hablando David. Y dice, David, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. David, vos sabés que David tenía la capacidad de ver al hombre en la perspectiva de la eternidad. Él no miraba a aquel que se sacó la lotería ayer, él miraba la eternidad y evaluaba de qué podría servirle su lotería en la perspectiva de la eternidad. Él podía ver las cosas en función de Dios, no en función de la temporalidad. Una de las herramientas más poderosas que uno descubre en el reino es que en el reino no hay tiempo. Nos han enseñado que todo tiene su tiempo, pero no te olvides que el que lo dice es el peor rey de Israel y un hombre totalmente alejado de Dios. Y nosotros, con esa velocidad casi supersónica que tenemos para interpretar la Biblia, hemos asumido que esa es una palabra revelada de Dios y aplicable a todas las personas. Yo creo que pensar y creer así nos ha traído y nos sigue trayendo más de un problema. Yo no voy a hacer un estudio de eso, porque ya Pablo rebate totalmente eso de que todo tiene su tiempo, eso que leemos en Eclesiastés. Yo voy más allá, quiero ir más allá. El hecho de que cuando nosotros entramos a la dimensión del reino, nos damos cuenta, por ejemplo, que las cosas ya han sido hechas. Ya no tenés que hacer nada. Ya todo ha sido hecho. Claro, entonces uno se pregunta, ¿y qué hemos estado haciendo todo este tiempo entonces? Esforzándonos, y nuestro fruto ha sido eso. Nada. Y el Señor, que no entiende por qué haces eso, si tenés su gracia para funcionar, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces es allí donde uno empieza a preguntarse cómo debe moverse en el reino. ¿Cuál debería ser mi trabajo? Entonces Jesús te responde y te dice, mira, esta es la obra que yo quiero que hagas, que creas en mí. Esta es la obra del Evangelio, que crean en quien me ha enviado. Bueno, Señor, pero es que yo creo. ¿Qué tengo que hacer? Sentate. Sí, Señor, pero mirá que yo creo, ¿eh? De acuerdo, pero sentate y callate. Y nos tiene ahí casi, ¿qué te digo?, haciéndonos sentir un grupo de incrédulos. No te digo eso, dice el Señor. Solo te digo que esto no es del que quiere ni del que corre. Esto es del que yo tengo misericordia. De hecho, conseguirá más el que clama por misericordia que el que está corriendo de actividad en actividad. Porque ese es mucho más inteligente.
porque ha entendido que no puede alcanzarlo. Entonces se pone a gritar porque sabe que clamó a Jehová y él oyó. Y el otro, el que vive corriendo y corriendo todos los días, a lo mejor también va a tener su recompensa. De hecho, pero se me hace que la va a tener que disfrutar bastante cansado. Toda dinámica del reino es locura para el cristiano formado. Locura, ¿eh? Porque se nos ha enseñado el valor del esfuerzo dentro de la iglesia cuando la obra más grande que Dios quiere que hagamos es creer. Esa es tu máxima obra dentro del Evangelio, creer. Entonces vos me decís, pero ¿y qué cosa es creer? Creer es, a ver si te lo puedo explicar así. Creer es encarnarnos la fe dentro. Porque la fe, te tengo que decir que no es algo. La fe es alguien. Él es la fe. Jesús es la fe. Por eso te dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces la fe es don de Dios. Jesús es nuestro don. Entonces lo que yo empiezo a hacer es lo que sabe hacer un niño. ¿Qué sería eso? Comer. Nadie se lo enseña, ¿eh? A los 2 minutos de nacer y a veces antes, él ya sabe lo que es. ¿Y para qué sirve el pecho de su mamá? Y come. ¿Quién le enseñó? Un día Jesús estaba sentado con sus discípulos y ellos llegan en un determinado momento trayéndole comida y él entonces le dice, no, gracias. No, gracias, no gusto. Entonces ellos piensan que seguramente vino alguien antes que ellos y le dio de comer. Y allí es donde Jesús les da la gran respuesta. Él les dice, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. 2 elementos claros. Número 1, creer. Número 2, hacer la voluntad del Padre. Estas 2 facultades son de alguna manera las 2 patas, ¿no te gusta? Las 2 piernas, entonces, del que vive en el reino. Vos no podés creer si después no vas a hacer la voluntad del Padre. Sos incrédulo si lo haces. Pero cuidado, porque tampoco podrás hacer la voluntad del Padre si antes no crees. Por eso, en todas partes de la palabra, Jesús nos demanda estas 2 sencillas cosas. Yo puedo dar mi vida por Cristo y puedo negar mi alma, pero todo eso yo puedo hacerlo si creo y hago la voluntad del Padre, si no, no. Yo nunca voy a poder asumir lo que Dios me dice que yo haga si no quiero hacer la voluntad de mi Padre. Pero no se trata de lo que vos hagas por haberte levantado, qué sé yo, 30 o 20 iglesias, sino que hagas la voluntad del Padre porque crees. Entonces, la parte complicada para nosotros, que somos gente muy complicada, es sentarnos y creer. Fíjate que si Dios te pidiera, sacrificios terribles, a mí no me cabe en duda que tratarías de cumplirlos, Pero la gracia, eso que siempre predicamos, enseñamos y repetimos como papagayos, la gracia es incomprensible para el cerebro del hombre. Porque te está exigiendo algo que es nada. Que no hagas nada, que creas. A veces te toca pelear en algo y alguien viene después y te dice, qué buena fue tu pelea. ¿Pero qué pelea? Si yo no tenía ni un arma para pelear contra nada. Él fue el que la peleó. En mi caso solo fue una pelea de fe contra fe, nada más. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos esperando que algo pase o que algo cambie? Y no te das cuenta, pero parecería ser que mientras más oramos por algo, más lejos está. Mira, si querés conseguir eso que tanto anhelás, déjalo. Ya va a venir. Si lo anhelás y lo pediste, confía, cree y vendrá. Esa es la locura del reino.
lo que más quieras conseguir, eso es lo que vas a perder. Y lo que quieras perder es lo que vas a ganar. Ojo, no es mi palabra con mi opinión, ni por asomo, ni se te ocurra pensar eso. Dice, deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice que te esfuerces, que te rompas el alma. No, deleítate en Jehová. Dios está empeñado en perfeccionar la obra que ha empezado en nosotros, cueste lo que cueste. En el momento de dolor, todos somos nulos al entendimiento de lo que nos está pasando. Por eso te dice, cállate y sentate. En el tiempo que viene por delante, ahí te vas a dar cuenta de lo que te libré. ¿Sabes una cosa? Yo doy fe que es así. Con mi propio testimonio en algunas cosas de mi vida. Es así. Y Dios está tan empeñado en hacer esto que Él va a hacer todo lo que sea necesario para terminar la obra que empezó en nosotros. Lo triste es que en algunos casos Él va a terminar esa obra cuando vos ya estés partiendo. Pero ahí no tendrás problema porque harás ese viaje tremendo y llegarás al lugar en donde serás y te sentirás perfecto. Pero tenés que entender que a otros les será permitido pasar por cosas que los llevarán a ser y sentirse perfectos en esta tierra. Nos han predicado durante mucho tiempo que eso apunta a la eternidad y que eso es bueno. Pero en tanto que llega esa eternidad, es evidente que nosotros tenemos una serie de problemas acá en la tierra. Muchos de nosotros quisiéramos vivir con la perfección que vamos a tener allá, pero aquí, ahora. En lo que respecta al cuerpo y en parte del alma, tal vez no lo logremos, pero del 100% de perfección que yo voy a tener allá, yo creo que tranquilamente podemos apuntar, ¿qué te digo?, a un 85 hasta 90%. De tal manera que lo que resta sea más cuerpo que otra cosa. Porque aquí hay un día en que Pablo está escribiendo y dice, nosotros los perfectos. Y veo un hombre que tiene la capacidad de decir, terminé mi carrera. Punto. Se acabó. Me voy. Ya estoy listo. Terminé. Y él lo vivió por años a eso. También hubo un hombre llamado Juan. Juan fue levantado por una tarea específica. Preparar camino a Jesús. Su tarea era esa. Puntual y concreta, Estamos hablando de Juan el Bautista. Ahora escucha esto. Cuando Jesús viene, aún sin saberlo, ¿qué te digo? Aún sin haberlo visto antes y sin haber nacido, el primero en reconocerlo es Juan. Él estaba todavía en el vientre de Elizabeth, ¿te acordás? Pero claro, este muchacho tenía algo muy singular. Él estaba programado para una tarea, preparar camino al Señor. Esa era la tarea. De tal manera que él tenía que reconocerlo antes que cualquier ser humano, que era él. Y eso es evidente porque a los 6 meses, Juan ya casi está saltando y brincando diciendo que él era. Cuando Jesús va a empezar su ministerio y tiene que pasar por las aguas, y porque Jesús sabía qué tarea Dios nos había dado a cada uno, él sabe qué tarea nos entregó su Padre. Él va donde Juan y le dice, acá estoy, Juan. Y Juan le responde, sí, claro, sos el Cordero, y lo bautiza. Bueno, escúchame bien, en ese momento Juan estaba recibiendo la jubilación. Estaba pasando, como se dice en el ejército, a retiro efectivo. El problema fue que Juan amaba mucho a su ministerio. Hay mucha gente que ha creído interpretar, yo soy uno, pero uno más, que Juan tendría que haber agarrado sus maletas, su equipaje y seguir a Jesús con todos sus discípulos. No seguir en el río bautizando gente. Él terminó allí. Él lo dijo, Es necesario que yo me engüe para que él crezca. Ya no tenía sentido que le esté predicando y diciendo, viene, porque ya había venido.
Oíme, ninguno de nosotros puede amar más lo que hacemos que al Señor. Ninguno puede amar más su vida que al Señor. Nadie puede amar más su ministerio que al Señor. Es lo mismo que si yo me hubiera ido de la que fue mi última congregación porque no me permitían fluir con este ministerio. Yo me fui por causa de un vínculo con el Señor, no por causa del ministerio. Eso vino después. Cuando yo me fui todavía no tenía esto así, ¿eh? Porque nuestra fidelidad no es a nuestro ministerio, es al Señor. Ahora, ¿qué pasó? Si ustedes leen la narración de los evangelios, van a ver para dónde va la historia. Cuando vino la cabeza de este cuerpo, Juan no quiso unirse al cuerpo y al pasar el tiempo, él tuvo que perder la cabeza para que la que quede sea la única. Fíjate el punto de revelación que tiene un acto que ha sido interpretado literalmente de cualquier manera que a vos se te ocurra. Él muere decapitado a manos de un pagano. No es casual. No ha habido hombre como él en la tierra nacido de mujer. Eso dijo Jesús de Juan. Y eso me lleva a una reflexión. Vos podés ser un hombre o una mujer con una tremenda unción, pero si no tenés en claro los tiempos de Dios, vos andás por la vida más perdido o perdida que un no creyente, ¿eh? Porque con toda la unción que tenía, con todo lo que significó venir a preparar camino, nada menos que para el Hijo de Dios, este hombre se equivocó. Y se equivocó por el mismo motivo por el cual todavía muchos ministros hoy se siguen equivocando. Porque aman más la tarea que al dador de la tarea. Repito, aman más la tarea que al dador de la tarea. Y no se trata ni por asomo de estar abriendo juicio nada menos que contra Juan el Bautista. Eso creo que te cae de maduro. Yo tengo certeza, sí, y supongo que no soy el único, que Juan tuvo un fin que no era el que Jesús esperaba o deseaba para él. Bajo esa óptica, nosotros tenemos gran parte de nuestra responsabilidad en nuestro destino, ¿eh? Vos podés darle una mano a Dios respecto a tu futuro. Ah, no me interesa, Dios sabe cuándo me tengo que morir, sí, seguro. Pero si seguís comiendo de esa manera y bebiendo alcohol a raudales, entonces me temo que vas a llegar antes de lo que Dios tenía previsto. Porque es la palabra la que dice el hombre. Es la palabra la que dice el hombre a veces, la que apresura su día de partida. ¿Qué puede estar pidiendo? No lo sé. Pero hay un secreto para que recibas eso que tanto estás pidiendo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es tan sencillo, pero tan sencillo. El punto es ese. Vos, con mucho esfuerzo, no vas a poder convertir nunca el corazón del hombre. Vos nunca vas a poder hacer que un pecador sea salvo en 5 minutos. El único que puede hacer eso es el Señor. ¿Por qué nosotros nos desesperamos tratando de reflejar nuestras vidas a los inconversos, pensando que con eso los vamos a convencer? Y fracasamos porque no nos damos cuenta que el único capaz de convertir a alguien es el Señor, no nosotros. Porque nosotros entorpecemos el trabajo. Es que no sé cómo hacer funcionar eso. Acá te lo estoy diciendo. Deleítate y Él te va a conceder lo que vos deseas. Y esto viene muy ligado a lo que dice a continuación, porque dice, encomienda a Jehová tu camino. Y encomienda no es decirle simplemente, bendíceme, bendice mi camino. No. Encomendar es permitir que Él dirija tu camino. Porque nosotros le decimos al Señor que le entregamos nuestra vida, pero después queremos salir para la derecha cuando Él nos mandó para ir a la izquierda. Es que por aquí está mejor, Señor, hay mejor camino. Bueno, hijo, anda por allí entonces. ¡Pah! Me di la gran piña, choqué, Señor. ¿Cómo no me ayudas? ¿No ves que choqué?
chocaste. ¿Y quién te mandó por allí? Si yo te dije que fueras por el otro lado. Yo te dije que vinieras por acá, pero vos no quisiste, porfiaste. ¿Y por qué no me lo impediste, Señor? Porque yo te he creado para que vengas a mí por tu decisión, no de manera automática. Yo quiero hombres y mujeres, no quiero robots ni máquinas. Pero es que yo te encomendé mi camino, Señor, claro. Pero entonces escúchame. ¿Y ahora qué hago? Volvé atrás y empezamos de nuevo. Claro, parece una broma lo que digo, pero nos pasamos la vida queriendo corregirlo al Señor. ¿Es que alguien a vos te ha designado como asesor del Espíritu Santo? Por favor. Yo no sé quién te dio ese nombramiento, pero el que te lo dio te puedo asegurar que te engañó, ¿eh? Claro está que el que hace la voluntad del Padre tiene la garantía total que habrá bendición en todo lo que venga por delante. Y el que no, se arriesga a conseguir lo que está buscando con sus propias fuerzas. Por ahí te sale bien, ¿eh? No te olvides que hay muchos hombres que no conocen a Dios, que en sus cosas particulares, personales, empresas, trabajo o lo que sea, les va muy bien. Pero solamente eso es fruto de su esfuerzo. El tema es por dónde querés transitar vos este camino. Claro, a medida que vas conociendo esto, te das cuenta que los que más problemas tienen con todo esto son aquellas personas que les encanta pelear por lo suyo. O sea, casi todos. La unción de la oveja. La unción de la oveja es esa unción que nos da el Señor para aprender a pelear en medio de lobos. A esperar la voluntad del Padre. Si Él sabe cuánto anhelo yo esto, ¿qué más puedo hacer? Esta espera, sin embargo, no es una espera pacífica, ni tampoco inanimada. Es una espera deleitándome en Él. Entonces empezás a pedirle que te dé un trabajo. Y se lo pedís de arriba, de abajo, de noche, de día. Señor, dame un trabajo, dame, Señor. Cada tanto le decís por favor. Y no te tomás el tiempo para escuchar su respuesta, que te está diciendo, ¿sabes por qué todavía no te estoy dando un trabajo? Porque todavía no te has enamorado de mí. Y si te llego a dar ese trabajo que ansías, vas a terminar enamorándote de tu trabajo. Y me vas a perder. Así que prefiero tenerte sin dinero, pero conmigo. Porque lo contrario sería tenerte con mucho trabajo y dinero, pero por ahí, en cualquiera. Es así. Es así. Es imposible que Dios no te quiera dar el sustento. Pero vos, creo que ya sabés que la gente cuando tiene un poco más de dinero en el bolsillo, cambia un poco, ¿no? Hay muchos del otro lado de este micrófono, escuchándome ahí, que podrían ser millonarios, pero no lo van a hacer nunca. ¿Sabes por qué? Porque sus corazones se irían para el otro lado. Y esto te tiene que enseñar algo que Dios tiene para vos, que Dios tiene algo para vos, y que cada día viene con una porción de eso que tiene. Entonces tu vida consiste en esto. ¿Qué regalo me diste en este día, Padre? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Él hará. Porque desde ese lugar, es que vendrá la gracia. Y es tan fácil el camino de la gracia. Lo que sucede es que no nos cabe en la cabeza que pueda ser tan fácil. Entonces pensamos que tenemos que hacer algo. ¿Cómo va a ser tan fácil? Entonces agarra y te pone a hacer algo. Y ahí es donde aparecen tus asesores. Uno te dice, me parece que así no es. Viene otro y te dice, me parece que podrías hacerlo de otro modo. Mirá, gracias. Pero escúchame bien, a mí no me interesa escuchar opiniones de hombres. A mí me interesa escuchar la voz de mi Padre, porque es a Él a quien le voy a rendir cuentas. Es Él el que me está dirigiendo, no un hombre.
Entonces vos decís, me perdí, Señor. ¿Dónde estás? No te encuentro. Hijo, estoy acá, pero ¿por qué tomaste por ese camino si yo no te mandé por allí? Es que no sabía qué hacer, Señor. ¿Y para qué te mandé el Espíritu Santo para que te guiara a toda verdad? Decime, ¿qué parte de esa toda verdad todavía no entendiste? Él vendrá para recordarte, enseñarte, revelarte, guiarte, mimarte y todo lo que termina con arte, menos ejecutarte. Yo pregunto, ¿qué parte de todo esto no entendés? Es nuestra naturaleza caída a la que le gusta andar cosiendo hojas de higuera, ¿te acordás, no? Todo el tiempo. Alguien dijo que tenemos el complejo de la araña, que es tejer, tejer y tejer, aunque teja vestiduras que no abrigan. La verdadera obra que podés hacer es creer en aquel que te ha enviado. Ahora, ¿sabes por qué está ligada esta palabra con esto? Porque si vos crees, podés esperar en Él. Porque si vos crees, podés confiar en Él. Porque si vos crees, le encomendás tu camino a Él. Pregunto, ¿vos te crees que yo estoy hablando de guerra? Pero claro que estoy hablando de guerra, pero de guerra de muy alto nivel, ¿eh? Es dejar de pelear por lo que vos querés, nada menos. Yo al toque te puedo decir una sola cosa, ¿eh? Soltalo. Soltalo. Entonces vamos a decir, pero es que se va. Bueno, déjalo que se vaya. Pero ¿cómo? Una cosa es que vos lo retengas, pero otra cosa es cuando Él lo trae. Qué vano es tratar de retener lo que no se puede retener. Es vano. ¿Sabés qué? La unción de la oveja nos lleva a renunciar. Y una sola cosa sé, ¿eh? Él hará. Él hará. Guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio. Escúchame, si vas a hablar, que lo que salga sea adoración u obediencia. Si no, callate. Sentate y callate. No te alteres, ¿eh? No te alteres. Deja a un lado la ira. Desechá el enojo. ¿Sabes cuándo vienen en realidad la ira y el enojo? Cuando no conseguimos lo que queremos. Onda, bebé. Cuando no conseguimos lo que queremos, entonces nos enojamos y golpeamos y golpeamos. Mira, si supiéramos dónde está el juzgado que defiende nuestros casos, iríamos inmediatamente a golpear los escritorios para que nos atiendan. Pero eso no es necesario porque el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Alguien dijo que la vida de un creyente de reino es, o al menos tiene que ser, una vida de reposo absoluto. Porque han entendido que el trabajo más fuerte, más grande y más exigente que deben hacer es creer. Y su meta cada día es una sola: deleitarse en Él. Che, Néstor, otro argentino más vale, si no che, el che de anularlo. Che, Néstor, pero así de fácil. Sí, así de fácil. Pero ¿y yo, sabés qué es todo lo demás? No, ¿qué es? Carne. Todo lo demás es carne. Ahora, bajo esa óptica, ¿cuánto tiempo te parece que perdemos peleando por conseguir cosas que el Señor ya tiene guardada para nosotros? Si vos le das un juguete delicado a un niño que es muy revoltoso, vos ya sabés de antemano que lo va a tirar y lo va a romper. Entonces, ¿qué haces? No se lo das. Parece cruel, pero no. Es un acto prudente y correcto. Acordate que el sudor, que algunos lo tenemos
o lo decimos a veces como así, eso me costó sudor y lágrimas, lo tenemos como un mérito, pero el sudor vino por la maldición. Comerás el pan con el sudor de tu frente. La maldición. Entonces, aunque veas a los levitas dentro del templo celebrando 8 horas continuas, vos no los veías con una sola gota de sudor, porque la alabanza y la adoración no era una forma de trabajo. Para Dios, el sudor sigue siendo maldición. Imagínate ahora que en tu iglesia, esa a la que hace 20 años que vas, sin que jamás se te haya invitado ni siquiera a orar por la Santa Cena en el frente, por ahí de pronto llega una jovencita, una niña, que acaba de convertirse en una campaña ahí de un barrio carenciado, y resulta ser que su cambio y su testimonio fue tan violento y tan marcado y tan visible que un mes después de haber llegado a la iglesia, una mañana es invitada a predicar. Y lo hace. Y el culto con ella predicando resulta glorioso. Y vos hace 50 años que estás sentado en el banco y no te han invitado ni siquiera a decir amén por el micrófono. Entonces cuando aparece su majestad la carne, y el hombrecito ese que hace más de 50 años que va a la misma iglesia y jamás pudo ni siquiera pasar al frente a recitar un verso en homenaje al pastor, se pone a pensar y dice, ¿cómo la van a invitar a esta mocosa que se convirtió ayer y a mí que hace 50 años que vengo puntualmente ni para levantar la ofrenda me llaman? Simple. La respuesta es simple. Debe ser porque esa jovencita tiene algo que a Dios le interesa que ella diga. Y vos no tenés nada. Porque si se trata de hablar, por hablar, hasta las mulas pueden hablar si a Dios se le ocurre. Lo cierto, mi querido amigo, mi querida amiga, es que la dinámica del reino es muy extraña. Si es locura aún para la mente de muchos cristianos, imagínate lo que debe ser para el que todavía ni siquiera ha visto nada de lo que es el Evangelio. Nosotros tenemos o debemos tener poder en la quietud. La adoración nos lleva a un nivel de comunión con Dios. Y te digo que eso no se consigue simplemente cantando, porque uno dice adoración y la mayoría imagina música y canto. Escúchame, podés cantar días y horas enteras, pero si no llegás a un punto de adoración en espíritu y en verdad, no habremos ni tocado el timbre de la puerta del reino. ¿Me entendés? Una persona quebrada, golpeando las puertas del reino y diciendo, yo no puedo, Señor, pero tú sí, puede conseguir lo que 1000 bandas de jerarquía internacional de alabanza jamás van a poder lograr. ¿Querés que lo repita? Alguien que llega casi arrastrándose y reconociendo su impotencia a pedirle algo al Señor para que Él lo haga porque cree que lo puede hacer, puede conseguir lo que 1000 bandas de alabanza no pueden lograr. Es una lógica más que extraña. Y acá podemos ver un camino que te digo que nos puede aliviar de muchos pesares, porque ese es un atajo, ya ves lo que es un atajo, camino paralelo, un camino circundante. Es un atajo que cuando lo tomás te puede evitar muchos dolores de cabeza. ¿Vos sabés qué dicen los que saben? Son muchos, y yo no soy yo precisamente, que la que fuera la madre de John Wesley, me imagino que sabes de quién estoy hablando, la madre tuvo 16 hijos más al margen de John, y que se pasaba al menos media hora, media hora se pasaba con cada uno de ellos tratando de conocerlos y hacerse conocer. 16 hijos. El resultado es ese del cual todos los libros de teología se llenan la boca hablando maravillas. Pero la realidad es la capacidad de renuncia que esa mujer pudo esgrimir
para lograr el objetivo. En el reino, hasta el tiempo se cambia. Porque un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Eso es reino. Ya no lo podés entender de otra manera. Él te quiere en gracia. Te quiere creyendo. Te quiere callado y sentado. No te quiere transpirando a mares y diciendo qué difícil que es ser cristiano. Esa es la imagen antigua que hemos heredado por años de la religión. Pero el reino no es eso, el reino no es religión. Dios no es religioso. Hay unos cuantos por ahí que dicen creer en Él y seguirlo a Él, que sí lo son. Pero Dios no es religioso. La vida de reino es gozo y paz. Eso dice la palabra y eso es lo que tenemos que creer, sí o sí, lo veamos ahora o no. Porque primero lo creemos, después lo vemos. Si lo vemos antes, no es chiste, no tiene gracia. Yo digo, ¿dice eso Pablo? Claro, cambia tu manera de orar. Empezá a orar deleitándote en Él. No lo que yo llamo, parece un poco grosero, pero es realidad, la oración del moco. Orás y llorás y no te alcanzan las servilletas de papel para... Puede pasarte, sí, pasamos por quebrantamientos, pero no es permanente. Si vos orás permanentemente llorando, algo no te está funcionando, porque si el reino es gozo y paz, ¿a dónde lo guardaste? Empezá a orar deleitándote en Él. Y ya no importa si alguien te está respondiendo o no. ¿Sabes por qué? Porque Él es tu respuesta. Él. ¿Sabes qué es lo que empieza a pasar cuando una persona entra en esa dimensión? Mira, ya no me interesa si me das más o no me das más de lo que te pido. Déjalo, es asunto tuyo. Vos sos mi deleite. Vos sos mi Dios, vos sos mi Padre y no me importa si lo que me das, no me importa. Eso empieza a provocar algo que empieza a quebrarse en el cielo. Ese cielo de bronce que tenemos, porque parecería ser que no escuchamos respuestas. Y se empieza a abrir, no por golpear, sino por quebrar lo que está acá dentro. Este quebrarse de acá adentro provoca lo que 1000 golpes no provocan. Este quebrarse, no sabes cuánto te cuesta y cuánto te vale. Eso provocará lo que años y años de esfuerzo y cansancio no han conseguido. Es la unción de la oveja. Revivirse berreando. De todos modos, nuestro Padre siempre sabe de lo que tenemos necesidad. De todos modos, nosotros no podemos, o sí podemos, ganar posiciones en esta guerra levantando nuestras espadas y desalojando usurpadores, o podemos ganarla en el altar de la adoración. Porque Dios sigue habitando en la alabanza de su pueblo, no lo escribí yo eso. Vos podés sacar a los demonios que fastidian uno detrás del otro, o podés permitir que el Señor venga y veas qué demonios quedan. Esa es la forma de guerra más efectiva, porque ¿sabes cuál es el problema con salir a echar fuera demonios a la vieja usanza? Que nunca sabes si los sacaste a todo o te quedan algunos para reproducción por ahí. Pero si vos dejas que la presencia de Dios descienda, no queda un demonio ni para muestra, porque la gloria de Dios es más que suficiente para barrer con todo. Por eso la pregunta siempre será, ¿qué hago? ¿Me vuelvo un cazador de demonios a sueldo o me vuelvo un adorador sereno? Si yo me vuelvo un adorador sereno pero empedernido y perdido en la adoración, obstinado, terco, inamovible, algo así como si no te adoro me muero, yo te puedo asegurar que no hay demonio que dure más de 5 minutos en el lugar que hayas sido invitado. Porque el Espíritu Santo cuando viene, viene y barre con todo. Vos elegís qué guerra querés hacer. Entonces vos me decís, pero es que me cuesta mucho orar, hermano. Entonces dejá de orar por un tiempo. Dejá de orar. Adoralo, nada más. Este es uno de los más altos niveles de guerra, pero sigue siendo guerra. Algo quiero decirte acá en el final. Si mañana tuvieras la oportunidad de ascender al tercer cielo,
seguramente no vas a encontrar ahí a ningún ángel apurado. ¿Sabe por qué, no? Porque lo están viendo cara a cara a él. Y si nosotros también lo viéramos, dejaríamos de patalear como niños malcriados y empezaríamos a rendirnos. Aprendé. No hay profetas apurados. No hay profetas apurados. El profeta de Dios sabe que el tiempo está en la mano del Padre. Él gobierna. ¿Vos querés seguir haciendo esfuerzos? Hacelos, sea. Entonces, esforzate, si vos querés hacer esfuerzos, en deleitarte en Él. Y después, si querés, contame cómo te salió. Estoy seguro que lo que me vas a contar va a ser bueno. Compartís conmigo el título Una dulce locura. El reino. Es una dulce locura, ¿verdad? Pero es una dulce locura en la que todos estamos viviendo y queremos vivir hasta el día final. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene. Volvelo a escuchar. Sentate, callate, confía, cree y deleitate en Él, y Él hará. Dios te bendiga.